Bienvenidos a La Ruta de la Ballena número 10. Hoy vamos a volver un poco a lo clásico, a hablar de películas de terror, en este caso de los años 30, para seguir un poco con la cronología que venía haciendo anteriormente, que había empezado en 1925. Primero hay que decir que los primeros años, especialmente de la década del 30, diría que más o menos hasta 1935, 1936, hay que decir que fue generoso en cuanto a películas de terror en el cine norteamericano. Hay que tener en cuenta que antes de que comenzara esa década, Estados Unidos acababa de sufrir el crack del 29, la gran debacle económica del gigante, de King Kong, derribando desde su alta torre. Ya el cine mostraba esa situación en la que se encontraban los ciudadanos, ¿no? La sociedad en la que vivían, básicamente. Y bueno, empiezan a aparecer monstruos ficticios que reflejaban horrores reales, ¿no? Una pantalla espectral que alojaba entre sombras expresionistas los miedos que todos dejaban por un momento en las salas del cine, cuenta la leyenda, porque se atemorizaban al ver lo que estaban viendo en pantalla. Por supuesto, esto no afectó solamente al cine de terror. La crisis se vio reflejada en un montón de otros puntos, ¿no? El cine musical incluso también dejó varias películas donde se nota esa angustia generalizada. En realidad cualquier película norteamericana de esa época, sea cual sea el género, va a reflejar, aunque sea de forma no premeditada, ciertas pistas sobre la sociedad en la que se gestó. Algunos géneros por ahí fueron más explícitos en mostrar esa realidad y bueno, fueron los géneros más alejados de ella los que mejor lo hicieron, paradójicamente. De aquellos años, a cualquiera que le guste el cine conocerá las películas de terror perdón, las películas de terror de la productora Universal. Muchas obras de arte míticas que quedaron en la memoria de la gente. Drácula, creo que la mencioné hace 2 podcasts atrás, fue una, protagonizada por Bela Lugosi, la del 31. Frankenstein, de 1931, que si bien hay que reconocerle su legado histórico a esa película, a mí no me gusta, pero porque tengo un problema personal con Frankenstein, que me parece un monstruo absurdo, sin gracia, me parece algo que no da miedo, que es una estupidez, que es un tipo que estaba enfermo de locura y creó una abominación que en realidad tiene más de idiotismo o de idiotez, mejor dicho, que otra cosa. Ya había otra película igualmente de Frankenstein, es bueno mencionarlo, porque creo que la primera es de 1910, del cine mudo, y la que estoy hablando yo es la de 1931, que es la primera del cine hablado, ¿no? De la saga Frankenstein me refiero. Pero bueno, es un ejemplo. Igual no hay que desacreditarla esa película porque se sabe el éxito que tuvo, como casi todas las películas de Universal. Y bueno, también hubo otras productoras que empezaron a arriesgarse con el cine de terror porque veían que a Universal les iba bien. Hubo una que se llamó RKO, que realizó en 1932 la primera película de la que les quiero hablar hoy, que se llama El malvado Sarov, que la primera sorpresa de esta película, que para mí es excelente, la vi 2 veces a la película y me resulta hasta el día de hoy entretenida, si bien ya pasaron tantos años, ¿no? Lo que tiene la película es que no ofrece a un monstruo como en las otras que mencioné antes. Acá no hay vampiros, no hay un pajero como Frankenstein, no hay un hombre lobo. No, acá el monstruo en realidad es un ser humano, es un hombre como tal, en su aspecto físico, que se presenta como un tipo elegante, educado, culto, que sabe de arte, por eso
hablo de que es culto porque el tipo ya de entrada se nota que es un sabido del tema. Y estoy hablando del ruso Sarov, que es el que protagoniza esto. En realidad Rusia todavía no existía, ¿no? Pero bueno, de alguna parte de la Unión Soviética era este tipo. Y es una especie de conde que, si bien tiene comportamientos por momentos medio vampirescos, no es un vampiro. Está muy lejos de serlo, es simplemente un ser humano que, a pesar de todo lo oculto que es, tiene cierta enfermedad en la cabeza, cierta enfermedad mental que lo hace convertirse en un perverso. Ya de entrada, digamos, vos empezás a ver la película y empezás a notar que el tipo algún secreto oscuro debe guardar. Pero bueno, no me quiero adelantar a eso, y en la medida de lo posible voy a evitar en todo momento desvelar demasiado la trama para quien no la vio, por más que sea una película tan vieja, ¿no? Es un tanto difícil comentar sin decir nada de la historia que nos cuenta, pero bueno, créanme que me voy a limitar a lo más general. Por eso mismo no querrán saber, hasta verla, por qué el famoso cazador, que se llama Bob, fue a parar a la fortaleza donde vive este Sarov, que está transformada en una especie de mansión gótica. Al cazador lo interpreta el actor Joel McCrea, y debo decir que lo hace muy bien. El cazador este que se llama Pop, no me acuerdo ahora el apellido del personaje ficticio. Y bueno, el tipo llega a ese lugar y se encuentra no solamente con Sarov, sino también con un grupo de gente que está varada ahí, en esa mansión. Así que, ya de entrada, sin ánimos de spoilear, para no contradecirme con lo que dije antes, va a haber algunos diálogos donde cada personaje va a dejar claro su manera de pensar. Y bueno, sin spoilear, nuevamente les digo que hay una frase de Sarov en la película que quizás sirva para dar una pista de lo que van a ver, que es cuando dice: a la bestia de la jungla que solo mata para comer, la llaman salvaje, y al hombre que caza por deporte, lo llaman civilizado. Como increpándolo, ¿no? Al personaje. Bueno, Bob es un cazador, como él mismo afirma en algún momento de la película, jamás va a cambiar. Todos estos apuntes que están de manera perfecta instalados al principio de la película ayudan no solamente a conocer de manera rápida a cada uno de los personajes, sino que nos muestran de manera directa el problema moral al cual va a enfrentarse Bob. Y todo esto de la mano del guionista James Ashmore, que aparentemente, por lo que leí, se basó en un relato de Richard Connell para hacer esta película. Y bueno, a lo largo de todo el film, digamos que se ve esa maestría, ¿no? Pero ya desde los primeros minutos se va preparando la ironía dramática y la posterior consecuencia en la evolución del protagonista. Eh, ¿Qué más puedo decir de esta película que a mí me gusta tanto? ¿Qué sé yo? Enfrentándose Bob a Sarov, que Sarov también es otro cazador por naturaleza, muy rápidamente vamos a observar las diferencias que hay entre ambos, porque Sarov, que ya empieza a meter miedo por lo oscuro que es, mantiene como invitados, obligados en realidad, en su fortaleza. Recuerden que antes les dije que, que no estaba él solo ahí, que cuando Bob llega había otra gente. Bueno, esa gente es un borrachín, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, del personaje, pero es un borrachín que está ahí pasándola bien, y su hermana, que se llama Eva, eh, que bueno, es mucho más refinada y más tranquila que el borrachín que le tocó como hermano. Y ya de entrada Sarov da muestras de la personalidad desequilibrada que tiene, de su sexualidad también enfermiza, y de la verdadera pasión que tiene que ver con la caza, ¿no? Porque sí, su pasión es la caza, pero no la
aburrida casa normal. Casa de cazar, estoy hablando, por supuesto, no estoy hablando de su hogar, ¿no? Su pasión es cazar humanos. Y perdonen que les terminé spoileando todo cuando prometí que no les iba a spoilear. Trataré de no spoilear el final. Pero lo cierto es que los invitados de Sarov son presas, que pronto él tiene la idea de liberarlas por el bosque para goce propio y salir a cazarlos como si fuera un cazador de animales, ¿no? Una cacería humana que, teniendo como rival a un cazador con el prestigio de este Bob, Sarov considera que va a ser como una partida de ajedrez. Creo que en algún momento de la película, de hecho, lo dice esto mismo. En la mente degenerada pero culta de Sarov se va gestando todo el plan orquestado para capturar a estas personas y bueno, cazarlas y matarlas, ¿no? Y exhibirlas después como trofeos en su casa. Después de media hora, primero quiero decir algo, a la mitad de la película, eh, hay que decir que la corta duración que tiene no solamente se debe a que no era algo anormal que en aquella época eh, haya películas tan cortas. Esta es una película corta, pero ya con la primera media hora vamos viendo ya más o menos cómo va a terminar esto o de qué se va a tratar. Bueno, después, para hablar un poco de lo que pasa en ese momento, lo que hasta entonces había sido una verdadera partida de ajedrez se convierte en una película de acción, donde hay lugar para el terror, para la aventura y para el romance también, porque hay una atracción entre Bob y Eva, al estilo Flash Gordon con, con su compañera de la primera serie de Flash Gordon. Hay situaciones similares, por más que esto se hizo 4 años antes que esa serie, así que Flash Gordon fue similar a esto. Pero bueno, toda esa mezcla, que quizás en otra película puede quedar muy mal, acá queda bien, se sabe compaginar bien la acción con el terror, con el drama y con el romance. Eh, bueno, hay muchos planos copados de la isla, planos que a pesar de que la película está en blanco y negro, se pueden apreciar muy bien, y también de los dos protagonistas, de Eva y de Bob. Por supuesto, los momentos de persecución cuando Sarov los persigue enloquecidos son muy buenos también. Y hay mucha belleza en general para mostrarnos todo el horror del que es capaz el ser humano, ¿no? En sí mismo. La jungla o la selva a través de la cual nuestros protagonistas intentan escapar recuerda en muchos momentos a la de la película King Kong, que en realidad se estrenó un año después, en el 1933, y eso cuando vi la película me llamó la atención y descubrí, leyendo un artículo sobre la misma, que no tiene nada de extraño esto, porque las dos películas se rodaron al mismo tiempo y se usaron más o menos los mismos escenarios, casi los mismos actores, o sea que, de hecho, no estoy muy seguro, pero creo que quien hace de Eva en esta película, en Sarov, también estuvo en King Kong. Lo que pasa es que la de King Kong la vi una sola vez y me quedé dormido a mitad de camino, por más que tenga excelentes críticas y sea una película memorable en la historia del cine, yo me dormí cuando vi King Kong, cosa que no me pasó con Sarov. Bueno, el tramo final, ya para cerrar, eh, es muy bueno. Hay una música que acompaña todo lo que estamos viendo de forma trepidante, diría. Me gustó tanto que busqué el nombre del compositor, y es ni más ni menos que Max Steiner. Eh, que bueno, todas esas secuencias finales están con el sello de él, el sello musical de él, ¿no? El enfrentamiento a vida o muerte entre los protagonistas eh, es espectacular. Se mezcla la inteligencia y el instinto salvaje, o primario diría en todo caso. Bueno, y te transmiten esa locura homicida del tipo que se vuelve loco con la caza por deporte, ¿no?
Y por otro lado, la otra perspectiva, que es la de los protagonistas que están teniendo el terror de ser atrapados, ¿no? Ser perseguidos hasta la muerte. Después, bueno, hay también algo que no quiero dejar pasar por alto. Hay un momento en la película donde Bob se detiene a reflexionar si lo que hace está bien. Al darse cuenta que ahora es él el que está por ser casado, él se pone a reflexionar sobre lo que él mismo le hace a los animales cuando los caza, ¿no? Lo que da a entender que quizás después cambió sus hábitos, no se sabe, pero bueno, es un momento muy profundo de la película, llegando casi al final. Después lo que es la jungla, los pantanos, el enfrentamiento entre Bob y Sarov, como ya dije antes, tiene un ritmo espectacular. Y bueno, ya que spoileé todo, voy a terminar de spoilear. Eva y Bob se salvan finalmente, Sarov muere y todo da a entender que Eva y Bob van a formar una pareja y va a estar todo bien. El típico final feliz de películas de los años 30, pero bueno, a mí no me gustan mucho los finales así, porque prefiero los finales más abruptos, más incluso más ambiguos, diría, pero no opaca la genialidad de la película. La vi 2 veces, como dije antes, y no descarto volver a verla una tercera alguna vez. Ahora, una pequeña pausa, los dejo escuchando una cancioneta y después hablaré de alguna otra película.
Hola, Cordero, ¿cómo te va? Te habla José Ignacio Rodríguez Mendozábal Archimedia Medina Saraceta Gallega Fernández Urtiberea. Pero me dicen José. ¿Cómo andás, Cordero? Vos sabés que al respecto de esta película que comentabas, me hiciste acordar una vez que con una novia que yo tuve en mis años mozos, por supuesto, nos invitaron a un bar y había un ruso también de plata. Y era muy parecido al de la película porque nos dijo, vengan que yo los invito a mi casa. Y a mí me daba adrenalina, ¿viste? Porque yo vi que el tipo estaba re loco, que le gustaba cazar humanos. Y yo dije, acá estoy yo, acá está José, José se la banca. Y fuimos para allá con mi novia de ese momento. Y el tipo me dice, bueno, ahora te vas a meter en el bosque y vas a empezar a correr. Tenés 24 horas para zafar. Si te encuentro, te mato. Y a mí me daba una adrenalina, te digo la verdad, yo estaba encantado. Bueno, mi novia se queda ahí tomando algo y me fui al bosque, ahí al medio del bosque. Hacía un frío, Cordero, vos no te podés imaginar el frío que hacía. Y vos podés creer que nunca me vino a buscar. Cuando pasan 24 horas sin dormir, cagado de frío, con hambre, voy al lugar y solo encuentro una carta. Y era de mi novia. Me dice, perdoname, te hice esto a propósito porque me quise ir con este tipo. Disculpame que te cagaste de frío, pero no te amo más. Te venía engañando con este tipo desde hace 8 años. No, fue terrible, Cordero. Mirá lo que me hiciste acordar. Bien, continuamos en la ruta de la ballena. Recién les había hablado de la película de King Kong de 1933, la primera que se hizo, y les conté que la vez que la quise ver, me quedé dormido al poco tiempo. Ya había aparecido el mono para cuando me dormí, pero sí recuerdo haber pensado que eso en el cine, en el momento que se vio en el cine, debe haber generado un impacto muy grande porque es imponente cuando aparece el mono y todo, siempre y cuando nos situemos en el contexto, ¿no? Obviamente que si lo ves ahora, te cagas de risa, pero en aquel entonces donde todavía no había nada inventado, esa imagen cuando aparece el mono gigante eh, por primera vez tuvo que haber sido impactante porque no creo que se haya visto nada igual antes, por algo es tan importante esta película. La trama es bastante simple cuando arranca, ¿no? Es un director de cine que se llama Carl, que el tipo arma una expedición porque quiere rodar una película eh, con la premisa de que sean lugares nunca antes vistos. Y antes de su partida consigue a una chica que se llama Anna en algunas traducciones, en realidad se llama Anne Darrow, pero creo haber visto, lamentablemente no la pude encontrar subtitulada, como se deben ver las películas, a mi humilde juicio. Cuando la vi en latino, me parece, y la habían doblado como Ana. No estoy muy seguro, creo recordar que fue así porque ya pasó un tiempo. Pero bueno, se llama Anne. Eh, que bueno, esta chica es la protagonista y es la que yo tengo la duda si no es la misma que aparece en la película de Sarov, que creo que sí. Bueno, cuando él conoce a esta chica, eh, lo hace en un contexto donde su actriz principal desertó. Después el capitán y la tripulación, que parece que ya la conocen desde hace tiempo a esta chica Anne, le tienen confianza, pero ninguno sabe a dónde se están dirigiendo realmente, excepto quizás el director. Y a mitad de la travesía, Anne revela su destino, que es la isla de Cráneo, en la mitad del Pacífico.
El trayecto está designado por un mapa que tiene el director y que está basado, digamos, en el testimonio de algunos nativos del lugar. ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque esos testimonios los fueron recogiendo tiempo antes, quién sabe quién, ¿no? Más allá de eso, ahí adentro hay una civilización perdida, eh, y nadie sospecha que hay un mono gigante en ese lugar, así que bueno, lo terminan filmando a él. Y bueno, el mono con unas características míticas que nadie parece conocer, la tripulación cree que, antes de verlo, creen que todo es mentira. Pero bueno, después de estar ahí, convivir con los nativos del lugar, los nativos que cuando la ven a Am, hay que decir que la ven como es, blanca, rubia, se comportan como pajeros, pero después la terminan ofreciendo en sacrificio a King Kong. Y bueno, como siempre van a estar los héroes de turno en este tipo de películas, que son todas más o menos parecidas, que salen a intentar rescatarla. Por ejemplo, uno de los marineros, creo que era, que se llamaba John, que logra liberarla, y bueno, y después ambos son perseguidos por King Kong, ¿no? Después, bueno, para decir básicamente cómo termina la película, porque hice un resumen muy rápido entre lo que vi y entre lo que leí. Lo capturan a King Kong, yo a esta parte ya no llegué porque ya me había quedado dormido, y aparentemente lo exponen como atracción en Nueva York, donde se espera recaudar millones de dólares con la figura de él. Se dice que esta película es la más famosa a nivel monstruos, es la más famosa de la historia, y no es muy difícil imaginar por qué. Primero porque funda el género de monstruos gigantes, ¿no? Porque lo que es monstruos en sí mismo ya había estado Frankenstein, ya había estado Drácula, pero sí de la imagen de la criatura gigantesca o mítica, que destruye ciudades y todo. Bueno, King Kong fue lo primero que se vio a ese nivel. También pertenece a otro género al mismo tiempo que fue desapareciendo, y es justamente este, el de los mundos perdidos, ¿no? Había la primera versión del, bueno, valga la redundancia, del mundo perdido, eh, que después en algunos remakes pasó a conocerse mundialmente como Jurassic Park. Obviamente que las versiones de Steven Spielberg son las que llegaron más lejos, pero ya hay versiones anteriores de esta historia, y ya mostraban eso, un poco de mundo perdido y de criaturas míticas, ¿no? En ese caso con dinosaurios, en este con un mono gigante, en el de King Kong. Y es un tema que se fue desvaneciendo con el tiempo, como que ya no se dejó de explorar lo de civilizaciones perdidas o lugares desconocidos. Quizás, salvo, recordando ahora, alguna que otra película de Indiana Jones, que para mí son infumables todas las películas de Indiana Jones, me da ganas de pegarme un corchazo de tan solo imaginar ver nuevamente una película de Indiana Jones, pero bueno, tenía un poco de eso, ¿no? De los lugares perdidos y demás. Bueno, después lo que es criaturas gigantes, hubo un montón de otras películas, incluso algunas en el cine italiano. Por desgracia ahora no recuerdo los nombres, pero es un género que, si bien terminó desapareciendo con el tiempo, estuvo bastante vigente en algunos años, hasta diría que los años 60 más o menos. Eh, y bueno, con el paso de los años se fue deteriorando eso. Después, qué sé yo, analizándolo más en profundidad a esta película, la de King Kong, para mí es como una pseudo traslación de La Bella y la Bestia, porque el guión todo el tiempo se empecina en eso, y lo mencionan a cada rato, digamos, no son nada prudentes con eso. Eh, lo mencionan en la boca de los protagonistas. A ver, mientras La Bella y la Bestia es un romance con tintes trágicos, y acá en King Kong hay poco de romance, uno llega a ver rasgos de humanidad en la bestia, ¿no? En King Kong, que acá no deja de ser el villano de turno, que perece a causa de la obsesión que tiene con la protagonista, una obsesión que ya va más al límite sexual, ¿no? Que otra cosa. Y al mismo tiempo es una obsesión cegada por la posesión que ejerce sobre ella, porque sinceramente Anne no deja de representar para él un juguete lindo, algo distinto a los nativos que están ahí, que lo adoran, ¿no? Como un dios.
Hay dos remakes de King Kong. Uno dicen que es muy bueno, el del 2005, no lo vi. Y hay otro de 1976 que tampoco lo vi. Dicen que el del 2005 es muy bueno, pero ya en esa época no me llamaban la atención las películas de monstruos gigantes, ¿no? Y mucho menos si son de esta época, o sea, del 2005, todo lo que era nuevo, yo en ese momento era chico, pero repudiaba todas las cosas nuevas que tienen que ver con revivir franquicias olvidadas, ¿no? Y después, bueno, fui redescubriendo franquicias en sus películas originales, es lo que me interesa. Bueno, desde el enfoque, en general el relato, digamos, de la película esta funciona de un modo muy diferente, según estuve leyendo, porque eh, primero que Kong no es un héroe, sino un villano celoso, si se quiere, y, y esa ya es una gran diferencia. También pensaba, ¿no?, que la historia de King Kong sirvió también como inspiración para, por ejemplo, el personaje de Donkey Kong en el Family Game, en Nintendo, en las máquinas arcade, y en Super Mario, porque Super Mario aparece ahí. Con Super Mario, si te lo pones a analizar verdaderamente, la historia de Super Mario es casi un spin-off de Donkey Kong que después cobró vida en sí misma y llegó muy lejos, pero Mario era un personaje dentro del universo de King Kong que intentaba rescatar a la princesa de la jaula donde Donkey Kong la tenía encerrada. Sumás 2 más 2 y te da 4. Eso indudablemente es más o menos lo mismo que King Kong, que la película. Seguramente habrá sido una gran influencia. Después, bueno, Mario aparecía como un villano en la saga de Donkey Kong, teniéndolo él retenido al mono y teniendo el hijo de Donkey Kong que rescatarlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es irse por las ramas, porque no estamos hablando de videojuegos, sino de películas. Qué sé yo, mucho más para decir de King Kong no tengo, la verdad, por más que hay gente que afirma, y seguramente con razón, que es una de las mejores películas a nivel espectacular, o sea, con las mejores escenas y todo de aquellos años, porque a pesar de ser rudimentaria está plagada de sutilezas que son impresionantes, ¿no? Después, bueno, hay las pocas secuencias que recuerdo, se nota igual el enorme esfuerzo que deben haber costado con los limitados recursos que había en esa época. Por ejemplo, la parte de King Kong cuando acaricia y desviste a Anne, o la pelea con el dinosaurio. Y bueno, la parte que arrancaban un árbol a raíz de esa pelea, todo eso debe haber costado un huevo y la mitad del otro haberlo hecho. Y lo mismo pensé cuando vi El Mundo Perdido de 1928, creo que es, que de hecho creo que la comenté incluso en algún podcast, que me pareció lo mismo, digamos. Son películas que seguramente fue muy difícil hacer que eso salga en pantalla y tiene su mérito hacer eso, por más que a mí no me guste la película. Conserva obviamente su aura de clásico, ¿no? Obviamente que si la ves hoy en día hay algunas cosas que te van a resultar esquemáticas. Quizás los de la generación de cristal que les molesta todo, algunas cosas le van a resultar inapropiadas, desde el perfil, ¿no?, de los personajes hasta los nativos de la isla, qué sé yo, varias cosas, varios detalles. Pero indudablemente no es una película que me interese volver a ver, para nada. Después vi también que aparte de los remakes que mencioné, hay algunas secuelas. La película de King Kong de 1976 tiene una secuela que salió 10 años más tarde que se llama King Kong Vive. Obviamente no la vi. Y, y después están los crossovers entre King Kong y Godzilla de 1962 a 1967, según te estoy leyendo acá que lo había buscado. Y en el 2017 también aparece una nueva película de
King Kong, seguida por una tercera película de Godzilla contra King Kong en el 2021. Todas estas películas que yo les estoy nombrando me las paso por el orto, porque no me interesa ni Godzilla ni King Kong. Pero bueno, me pareció justo mencionar la primera película de King Kong por la importancia que tiene en la historia de la cultura general, ¿no? Ahora los dejo con otra cancioneta y después cierro con la última película de las que quiero hablar hoy. ¿Qué te la das de locutor pelotudo? ¿No ves que sos un boludo? Que siempre hablas de película del año del pedo. ¿Por qué no haces otra cosa? La concha de tu madre, que me venís a hablar de película. ¿No ves que no me interesa a mí ver película del año del pedo? No, sos un boludo. Yo te lo dije siempre, Cordero, sos un boludo. No me querés escuchar, Cordero. Oh, Cordero, perdóname, yo te quiero mucho, perdóname, Cordero, estoy muy mal, Cordero, me tomé todo, Cordero, perdóname, perdóname. Bien, ya para cerrar el capítulo de la fecha,
dejé esta película para el final, que se llama El hombre invisible, y estoy hablando de la versión que vale la pena, la de 1933. Película de terror que nuevamente les tengo que decir, como dije en King Kong, que situado en el contexto debe haber generado pánico esta película por lo bien hecha que está. Recuerdo que la primera vez que la vi mm, me sorprendí de que una película tan añeja tuviera semejantes escenas realmente memorables. Me gustó tanto la película que la volví a ver alguna que otra vez. Me sigue pareciendo brillante. Eh, y llegué a esa película casi de casualidad. ¿Por qué? Porque yo hasta no hace tantos años atrás pensaba que la película del hombre invisible era la verga esa que salió en el 99, creo. Una película malísima, un bodrio inolvidable, que cuando lo vi me quería matar, porque era la época de alquilar VHS en el videoclub de tu barrio, y era tirar la plata a la basura si te alquilabas ese bodrio. Una película horrenda la del 99, pero mucho tiempo después supe que en realidad era un simple remake, eso, de la película original de 1933, que cuando la vi me reivindiqué a mí mismo y dije, bueno, valió la pena fumarme ese otro bodrio solamente para saber que había algo anterior que valía la pena. Primero hay que vincular a El hombre invisible, a la versión original de 1933, con el contexto histórico, porque es muy claro ese contexto. Hay también un libro que yo lamentablemente no lo pude leer, porque no lo pude encontrar, nunca lo pude conseguir, pero por lo que estuve averiguando, la película es bastante fiel a lo que plantea el libro. ¿Y qué plantea? Bueno, bajo su forma estilizada, obviamente, plantea un antagonismo entre agentes sociales y de la legítima reacción de los poderes establecidos, ¿no? Entonces, hay como un terror latente que la sociedad misma, ya castigada por el crack del 29, de esto que les había hablado antes, ya se detectaba en el ambiente. Esto también se ve en El hombre invisible. Aparte hay que tener en cuenta que eh, hay dos sucesos importantes que hay que marcar en Estados Unidos. Uno fue algo de los que les hablé recién, que fue el estreno de King Kong, que se estrenó un 2 de marzo. ¿Por qué? Porque bueno, todo esto que ya les dije recientemente, lo impactante que resultaba un gorila gigante, un monstruo bestial, que proviene de una isla perdida, y todo esto, ¿no? Pero 2 días después de esto, el demócrata Franklin Delano Roosevelt fue cuando toma posesión como presidente y en su discurso inaugural el tipo destaca la siguiente frase. Dice, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Así que, ¿por qué estoy con todo este revisionismo histórico? Porque a medida que ese año avanzaba, el miedo ya empezaba a ser un sustantivo que ya hasta casi que podía tocarse. Porque la lucha de Roosevelt sería la misma que la de los estados totalitarios que se van conformando, ¿no? Entonces, eso que ya se venía imponiendo ya hasta desde el discurso, era obvio que se iba a ver reflejado también en el cine. Y no me quiero ir por las ramas, pero si vos te pones a pensar en la Unión Soviética, por otro lado, que se vive para esos años un periodo de hambruna, prueba del desastre organizativo de los planes quinquenales, obviamente, ¿no? O del problema de teorías que ya sabemos cómo terminó. Pero en 1933 es cuando en medio de todo ese contexto el arte explota para bien y salen tantas películas que muestran eso, lo reflejan lo que estaba pasando realmente en la sociedad, ¿no? Y bueno, por eso quería destacar todas estas cosas que tienen que ver más que nada con la historia, ¿no? Pero
voy a hablar de la película, porque no quiero seguir yéndome por las ramas, me apasiona mucho la historia y a veces me pierdo en las ramas. Eh, Primero que la película, no lo dije antes, también corresponde a los estudios Universal, y ya con eso es un sello de garantía. Y bueno, como dije también antes, las películas de terror empezaban a ponerse en auge en esa primera mitad de la década del 30. La película, que aparentemente es muy fiel a la novela, es ya de entrada te mantiene intrigado en saber qué va a pasar. Y estoy haciendo, me cuesta hablar porque estoy tratando de no spoilear nada, a diferencia de lo que hice con la película del malvado Sarov, ¿no? Así que no sé cómo disfrazar esto de una crítica sin spoiler. Tampoco sería una crítica porque yo no soy crítico de cine y también me gustan muchas mierdas, no solamente las cosas buenas. Pero eh, simplemente que hay escenas que son memorables por lo terroríficas que son y por lo sorprendentes que son. Pero bueno, voy a tratar de contarles más o menos el inicio, que es cuando llega este hombre, el hombre invisible, que por supuesto la gente no se da cuenta de que es invisible porque está todo vendado este tipo. Y es casi como un maniquí viviente, una cosa media rara, como una momia, mitad maniquí, con movimientos torpes, y llega a un hotelucho ahí de suburbio, ¿no? Pidiendo una habitación, pidiendo que nadie lo moleste, que quiere tiempo para terminar una novela que está escribiendo y demás. Una señora que trabaja en ese hotel cuando le va a llevar, no me acuerdo ahora si era el desayuno o el almuerzo o la cena, abre la puerta de la habitación del tipo y contempla completamente asombrada que el tipo no tenía rostro, porque claro, lo vio sin la venda. La mujer se desmaya, se asusta, se arma un revuelo porque la gente que estaba en el hotel ya empezaba a decir, che, ¿qué onda con este tipo que es tan raro, que no muestra la cara, que está vendado, con lentes oscuros? Y bueno, cuando escuchan el grito de esta señora que se desmaya, suben todos a la habitación porque sospechan que algo le hizo este tipo a la señora, y el tipo, ya totalmente desquiciado, desencajado, les muestra su verdadera forma y bueno, obviamente no lo pueden agarrar porque se desviste y al ser invisible no lo pueden frenar. Eso es solamente el inicio de la película. Por supuesto que la película es mucho más larga y, y no les conté prácticamente nada. Ahí recién está empezando la historia, donde también va a haber tiempo para el romance, va a haber tiempo para la acción, va a haber tiempo para todas las cosas que les mencioné en las películas anteriores que eran habituales, ¿no? Así que es la que menos spoileé de las tres que hablé hoy y a su vez es la que más me gusta de las tres que hablé hoy. Por eso quizás me cuidé tanto porque me interesa que si alguien está escuchando esto que algún día la vea esa película. Yo la primera vez que la vi no esperaba nada realmente y me encantó. Es una de las mejores películas que vi. Así que básicamente eso. Y creo que con eso me despido por hoy. Ya volveré seguramente la semana que viene o dentro de 15 días o dentro de un mes o cuando tenga ganas, pero esto se seguirá haciendo, se seguirá hablando de cine, se hablará de música algunas veces, se seguirán escuchando canciones y, y de lo que pinte se va a hablar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.